Hola familia, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. Le habla Jairo de Mon Academy y este es el primer video de una serie de videos que voy a estar haciendo sobre un curso de Forex. Videos cortos, concisos, que vamos al grano y así obviamente usted va a estar contextualizado. Esta va a ser una guía paso a paso de cómo aprovechar oportunidades en el mercado financiero y qué es lo que hacemos de lunes a viernes por medio de TikTok totalmente en vivo. Así que vamos al video. Ok, antes de irme al gráfico quiero que entiendan algo muy importante y es el porqué de las cosas. ¿Por qué algo sube o por qué algo baja? Bueno, básicamente es porque están inyectando capital o están inyectando liquidez. Existen ciertas instituciones que son los market makers, que básicamente constituyen un 90 u 80% de la liquidez del mercado. Entonces, estas instituciones son los grandes peces que son los capaces de mover el mercado de una forma ascendente o también por el contrario de una forma descendente. Nosotros no tenemos partida realmente en el mercado financiero. Son estas instituciones que terminan constituyendo y creando el mercado, que se le conoce como market makers o creadores de mercado. ¿Listo? Entonces, tenemos que entender que si ellos crean el mercado y crean el movimiento ascendente o descendente, tenemos que irnos con ellos. ¿Listo? Esto va a ser fundamental a la hora de movernos en el mercado, ya que si no nos movemos con las corrientes fuertes en ella, eso va a ser probablemente que perdamos mucho dinero. Habiendo dicho eso de que hay personas que son creadores de mercado, esto quiere decir que ellos van a crear por medio de comportamientos que son predecibles, ¿listo? Y se le conoce como tendencias o comportamientos de ciclo. Esto quiere decir que existen tres tipos de ciclos en el mercado financiero. Está el ciclo bajista, está el ciclo consolidado y está el ciclo alcista. Eso es muy importante porque cuando usted identifique que está en un ciclo bajista, obviamente le conviene ir buscar ventas. Buscar ventas. ¿Por qué? Porque la tendencia o el sentimiento del mercado es que vaya descendiendo. Ahora, estando en un ciclo consolidado es mucho más complejo, porque no existe un sentimiento que prevalece por encima de otro. Es un movimiento que básicamente está enrangado en dos tipos de precios. Está la parte A, que es la parte superior, y está la parte B, que es la parte inferior. No existe un sentimiento como tal que prevalezca por encima de otro. Por lo tanto, aquí tenemos dos opciones: buscar compras en la parte baja o buscar ventas en la parte alta. Y por último tenemos también un ciclo que se llama ciclo alcista o fase impulsiva. Es muy importante identificarla. ¿Por qué? Porque nos conviene mucho mejor irnos en compras porque el sentimiento del mercado es ir ascendente. Ahora, el creador de mercado va a categorizar sus movimientos dependiendo de estos ciclos. Es decir, un creador de mercado, si está en una tendencia bajista, le conviene buscar ventas. Un creador de mercado, si está en una tendencia alcista, le conviene buscar compras. Y un creador de mercado, obviamente, no va a estar en una tendencia consolidada. Así que, obviamente, aquí hay que o evitarla o tener mucho cuidado. Ahora la pregunta es: ¿cómo determino yo que estoy dentro de una fase bajista, consolidada o alcista? Listo. Vamos a usar un concepto que se le conoce como mínimo o máximo, o también el mínimo se le puede conocer como low o también se le puede conocer como high. ¿Listo? Así que la característica principal que tiene una tendencia bajista es básicamente que tiene mínimos y máximos cada vez más bajos. ¿Eso qué quiere decir? El mínimo es el mínimo valor que puede la moneda o el activo estar cotizando. Si a las 3 de la tarde ese precio estaba cotizando en 2.5, pero pasaron las 3, 4 y 5 de la tarde, ya está cotizando en 3, eso quiere decir que para este momento el precio está cotizando a un precio mayor, a un precio máximo. ¿Listo? Así que el mínimo o máximo va a ser básicamente el precio mayor que cotiza en ese momento. ¿Listo? Es decir, el mínimo para este momento estaba cotizando en este precio. Por lo tanto, se convierte en un mínimo. Pero para este precio ya tenemos un máximo. Pero pasado las 3, 4, 5, un ejemplo, hayan pasado cierto tipo de tiempo, ahora si el movimiento me crea un nuevo mínimo, listo, menor que el anterior, eso quiere decir que me está creando probablemente una fase bajista. ¿Por qué? Porque la tendencia del precio es que continúe decayendo. ¿Listo?
porque los máximos y los mínimos que cotiza el precio en ese momento y al transcurrir el tiempo van decayendo, es decir, 5, 3, 2, 1, 0 y así sucesivamente. Así pasa básicamente con una fase alcista. Tenemos máximos cada vez mayores y mínimos o lows o highs cada vez mayores. Es decir, aquí tenemos mínimos que en ese momento, supongamos que eran las 5 de la tarde, un ejemplo, aquí me hizo un mínimo, pero transcurrió 1 hora, 2 horas, me hizo un máximo, un movimiento mayor que en ese momento, listo. Pero si al pasar el tiempo me crea un máximo mayor en ese momento y me crea un mínimo mayor, es decir que estamos creando probablemente una tendencia o una fase alcista. Esto es supremamente importante, listo, que podamos validarlo porque esto va a depender de la oportunidad o la operación que voy a estar buscando. Porque si yo detecto que estoy dentro de una fase alcista, obviamente me conviene que ir en compras porque la tendencia del sentimiento es que el precio se valorice, listo, que pase 3, 4, 5, 6, 7. Y si estoy en una fase bajista, pues obviamente me conviene que el precio vaya decayendo. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Listo? Ahora, habiendo dicho esto, vamos al gráfico. Ahora, un punto muy importante que tienen que tener en cuenta. Para yo determinar que estoy en una fase alcista o bajista o consolidada, tengo que determinar en qué tiempo voy a estudiar esa fase. ¿Sí me entienden? Por lo menos aquí voy a hacer un estudio desde el 9 de diciembre que empieza desde aquí hasta el día de hoy que es 13 de diciembre. Es decir, vamos a estudiar esta fase. Lo demás no me importa, solamente quiero estudiar esta fase a ver si estoy dentro de una tendencia bajista o estoy dentro de una tendencia alcista. Miren que aquí el precio en este momento me creó un máximo, ¿cierto? Listo, perfecto. Cuando el precio va decayendo, me creó un mínimo. ¿Listo? Perfecto. Ahora, cuando el precio transcurrió el tiempo, me creó un nuevo máximo, pero ese máximo es menor que este máximo. Listo, perfecto. Cuando transcurrió un tiempo mayor, el precio me creó un nuevo mínimo, que el mínimo es menor que el mínimo anterior. Listo, esto nos empieza a mostrar una información bastante importante porque la tendencia del precio es que continúe cayendo. Me crea un nuevo máximo que termina siendo menor del máximo anterior. Listo, esto es una característica principal de una tendencia o una fase bajista. ¿Listo? Tenemos un nuevo mínimo que termina siendo un mínimo menor que el anterior. Tenemos un nuevo máximo que termina siendo menor que el anterior. Y así sucesivamente. Ahora quiero estudiar la fase que va desde el 2 de diciembre hasta el 6 de diciembre. ¿Qué fase tengo? ¿Cómo voy a validarla? Con mínimos y máximos. Muy sencillo. Aquí podemos ver entonces un máximo y acá tenemos un mínimo. ¿Listo? Pasa el tiempo y tenemos un nuevo máximo y tenemos un nuevo mínimo. Pero acá la diferencia es que vemos que los máximos y los mínimos terminan siendo mayores que los anteriores. Obviamente eso es característico de una etapa o una fase o una tendencia alcista. Es decir, os conviene buscar compras. Acá tenemos nuevamente un nuevo máximo y tenemos un nuevo mínimo que termina siendo más o menos relativamente igual o superior al mínimo anterior. Siempre y cuando no sea mínimo, todo está bien. Tenemos un nuevo máximo y tenemos un nuevo mínimo. Y así sucesivamente. En este otro ejemplo tenemos que el máximo se encuentra en este punto, el mínimo en este punto, el máximo en este punto y el mínimo en este punto. Por lo tanto, cuando yo estudio la etapa desde el 16 de septiembre hasta el 17 de septiembre, me voy a dar cuenta que evidentemente estoy dentro de una característica o estoy dentro de una fase consolidada. Como conclusión, entender la dirección del mercado me permite a mí saber la dirección de él. Por lo tanto, si yo determino que estoy dentro de máximos o mínimos cada vez más arriba, me conviene mucho mejor buscar compras porque espero que el precio se valorice, que pase de 5 a 6, a 7, a 8 y a 9. Por lo tanto, si estoy dentro de una fase bajista que se está devaluando, me conviene ir buscar mínimos y máximos cada vez más bajos, 5, 4, 3, 2, 1. Pero por el contrario, si estoy dentro de una consolidación que los máximos y los mínimos son cada vez mayores, tienen dos opciones. La primera es esperar a que el precio te muestre una dirección clara, o la segunda simplemente es esperar a que el precio llegue a la parte superior, bajar, que llegue a la parte inferior, subir y así sucesivamente. Tengan en cuenta algo muy importante, el precio se mueve de izquierda a derecha.
¿Listo? Así que nada, este es el primer video de una serie de videos muy cortos, concisos del mercado financiero. Así que espero les haya gustado mucho. Síganme en las redes sociales, en Telegram y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.